Hola. Uno de los problemas más comunes en el movimiento armónico simple es considerar que este movimiento es exclusivo de muelles y péndulos. Y el movimiento armónico simple da para mucho más, para muchas más cuestiones, tal y como espero poder demostrar en este vídeo. Y es que el movimiento armónico simple, sin ir más lejos, está relacionado con algo tan importante como la estabilidad de los objetos y de los sistemas del universo. Y es que tenemos la suerte de que las cosas están más quietas, pero están quietas entre otras cosas porque cuando algo saca los objetos o los sistemas de su punto de equilibrio, pues siempre van a aparecer fuerzas que van a tratar de restaurar ese equilibrio. Esas son las famosas fuerzas recuperadoras que por supuesto están detrás del movimiento armónico simple. Pero ya digo, no exclusivas de muelles o de péndulos. Aquí lo que tenéis pintado es sin ir más lejos, una molécula diatómica, una molécula de un gas diatómico como puede ser el nitrógeno, el oxígeno que respiramos, y está conformada, como veis, por dos núcleos, que son núcleos positivos, y alrededor hemos pintado unas cargas negativas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que esos dos átomos de la molécula pues, se encuentran bien situados a una cierta distancia, la distancia del enlace, y están situados a esa distancia porque cualquier situación que trata de alejar esos núcleos un poquito más, hombre, pues si los alejamos, pues va a predominar la atracción del núcleo positivo con las cargas negativas del otro átomo, y eso va a generar fuerzas atractivas que quieren restaurar esa longitud de equilibrio. Pero si por lo que sea queremos aproximar demasiado esos dos núcleos de la molécula, pues entonces el positivo con el positivo se van a repeler y el negativo de una nube electrónica con el negativo de la otra nube electrónica también se van a repeler. De manera que entonces la fuerza recuperadora va a tratar de restablecer esa buena distancia entre los dos núcleos. De manera que siempre va a aparecer una distancia óptima, que es la distancia de equilibrio. Y a mí me gusta explicar esto porque se puede relacionar con lo que nos ocurre a las personas, ¿no? Que cuando estamos demasiado lejos unos de otros queremos estar más cerca, pero cuando las personas se nos acercan demasiado, entonces queremos alejarnos y aumentar esa distancia, ¿no? Esto casi es física aplicada a la psicología, así que casi mejor vamos a retomar el asunto de las fuerzas recuperadoras contemplando los sistemas clásicos. Primero el de los muelles, pues sí, ya sabemos que cuando una partícula está unida a un muelle, si ese muelle lo estiramos un poquito más de la cuenta, el muelle querrá recuperar la posición de equilibrio ejerciendo una fuerza recuperadora. Y si comprimimos un poquito más el muelle, pues entonces en ese caso el muelle querrá estirarse de nuevo para recuperar la posición de equilibrio. Y esta fuerza recuperadora pues dará lugar al famosísimo movimiento vibratorio armónico simple, en el que en este caso esta especie de vagoneta pues va a oscilar de un sitio a otro, verificando esa oscilación clásica de los objetos unidos a muelles, ¿no? Y con el péndulo sucede exactamente lo mismo. Si separamos el péndulo del punto de equilibrio, van a aparecer fuerzas recuperadoras que van a provocar esa famosísima oscilación del péndulo que tantas veces hemos estudiado dentro del movimiento armónico simple. Pero como os decía, esto da para muchos más sistemas. Y aquí os he preparado pues, los tres clásicos y bueno, pues cada uno de su temática, ¿no? Esto que veis aquí tiene que ver con la gravitación. Es ni más ni menos un caso muy bonito en el que uno se plantea que si tenemos un planeta, como puede ser la Tierra, ¿qué pasaría si construyéramos un pozo tan profundo que atravesara el núcleo de la Tierra y llegara hasta las antípodas? Y bueno, sí, de acuerdo, es imposible construirlo, pero si lo construyéramos, ¿qué pasaría si dejamos caer una manzana en ese pozo tan ultra profundo? Pues sí, os podéis imaginar que lo que va a hacer esa manzana va a ser caer y llegará hasta las antípodas, pero cuando llegue hasta las antípodas, de nuevo actuará una fuerza recuperadora que lo hará oscilar esa manzana de un lado a otro, atravesando la Tierra, ¿no? Sí, en ese caso podríamos demostrar que ahí tendríamos también un movimiento armónico simple. Y otro caso, y en este caso relacionado con la electrostática, sucede cuando tenemos una placa cargada, por ejemplo positivamente, y situamos cerca de ella un electrón. El electrón se va a ver atraído y al final aterrizaría en la placa y ahí se acaba la historia. Pero podemos hacer algo divertido, y es practicar un orificio en la placa, y si hacemos un orificio, este electrón se verá atraído por la placa positiva, pero cuando llegue al punto, al orificio, pues se va a pasar de frenada, de manera que este electrón bajará, atravesará la placa y llegará hasta otro punto por aquí, y de nuevo actuará, hay una fuerza recuperadora que lo hará oscilar el electrón hacia arriba, y este electrón se quedaría oscilando hacia arriba y hacia abajo, también verificando un movimiento armónico simple. Sí, es un ejercicio, este es un poquito más complicado. Y el tercer ejemplo, que es el que sí que vamos a resolver, es el caso quizá mucho más fácil de imaginar que el del electrón en la placa, que es el de qué ocurre cuando tenemos una boya flotando, y esa boya flotando, como suele ocurrir, está en una situación de equilibrio, pero ¿qué ocurre si por lo que sea esa boya es perturbada y hacemos que se sumerja un poquito más de la cuenta?
pues si esa boya la hacemos que se sumerja un poquito más de la cuenta, pues entonces va a prevalecer ahí el empuje de Arquímedes, que va a querer que suba para arriba. Y ese empuje de Arquímedes va a hacer de fuerza recuperadora, y cuando suba, pero claro, se pasará de frenada, subirá más de la cuenta, y entonces predominará el peso y querrá bajar para abajo, de nuevo el empuje volverá a subir para arriba. Sí, ahí va a haber una combinación de fuerzas que va a dar lugar a una fuerza recuperadora, y esa boya también va a verificar un movimiento armónico simple. Pero este caso, que es quizá el más bonito y el más fácil, pues no vamos a decirlo y ya está, sino que vamos a demostrar que efectivamente cuando planteamos el movimiento de esta boya, utilizando la ley de Newton, tampoco vamos a utilizar otras cosas muy diferentes, vamos a demostrar que efectivamente se llega a la ecuación del movimiento armónico simple, que es esta que hemos encuadrado por aquí, que esa va a ser la llave para llegar a solucionar este movimiento y otros, tal y como hemos nombrado por aquí, ¿de acuerdo? Y lo dicho, pues vamos a plantearlo bajo un punto de vista pues de lo más simple, y es simplemente plantear qué fuerzas actúan sobre esa boya, que ya hemos dicho las dos que van a actuar, el empuje de Arquímedes hacia arriba y el peso de la propia boya para abajo, y la combinación de esas dos fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton, vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces vamos a empezar dibujando las dos fuerzas que actúan sobre esta boya, y la primera pues va a ser el peso, mg, ¿sí? Y por otro lado tendríamos el empuje de Arquímedes, que, para que lo recordemos, que es una fórmula muy importante y muy sencilla, el empuje de Arquímedes se puede calcular teniendo en cuenta el volumen del objeto que está sumergido, o sea, solamente la parte sumergida de esta boya, la que está afuera no ejerce empuje de Arquímedes, multiplicado por la densidad del fluido. Esto es importante, cuando calculamos el empuje de Arquímedes se tiene en cuenta la densidad del fluido, no la densidad del cuerpo. En este caso, si fuera agua, la densidad del agua. Y multiplicado por la intensidad del campo gravitatorio G. Y lo dicho, pues vamos a aplicar la segunda ley de Newton, y diremos por lo tanto que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y aquí las fuerzas, pues vamos a empezar poniendo el peso, y el peso es mg. La masa del objeto, la masa de la boya, la vamos a escribir, bueno, vamos a ponerla primero como mg, y luego la simplificaremos, menos el empuje, será igual a la masa por la aceleración. Pero lo he dicho, la masa del objeto, la masa de la boya, vamos a expresarla como el volumen de toda la boya, multiplicado por la densidad de la boya. ¿Y qué volumen ocupa toda esta boya? Pues si es cilíndrica, esto tendrá una superficie S, y la altura total se supone que es H, así que esto será S por H, ese es el volumen, y lo voy a multiplicar por la densidad del cuerpo, la densidad de la boya. Y voy a indicar aquí D sub C para indicar que es la densidad del cuerpo, para diferenciarlo de la densidad del fluido, que ya digo que es la que vamos a utilizar ahora para el empuje de Arquímedes. Así que seguimos, y el empuje de Arquímedes es el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido es con la misma sección del cilindro, de la boya cilíndrica, pero no con toda la altura h, sino solamente con la altura que está sumergida, que la hemos llamado h minúscula para diferenciarla. Así que aquí tendré el volumen por h minúscula, por la densidad del fluido y por g, igual a la masa. Y claro, la masa de toda la boya, y la masa de toda la boya, pues que la hemos calculado ya antes, es el volumen por la altura de toda la boya y por la densidad del cuerpo, y por la aceleración. Bueno, aquí se me ha olvidado poner la g, porque el peso es mg, lo ponemos ahí. Así que estas son las dos fuerzas que actúan, el peso, el empuje, igual a la masa por la aceleración. Y sí, hay bastantes letras, pero bueno, ya veis que una de ellas ya va a desaparecer, que es la superficie de esa boya cilíndrica que tenemos ahí. Y lo siguiente que tenemos que plantear es cómo podemos simplificar esta expresión, porque aquí tenemos como variable la letra h, pero claro, aquí quizás nos tenemos que plantear que esto se va a estudiar en torno a una situación de equilibrio. Y esa situación de equilibrio, ¿cuándo se va a dar? Pues esa profundidad de equilibrio se dará cuando la suma de estas dos fuerzas sea cero. En ese momento se equilibra el peso con el empuje y por lo tanto no habría aceleración. Así que vamos a plantear aquí la situación de equilibrio, en la que tendríamos que el peso tiene que ser igual al empuje, es decir, que estas dos cosas sean iguales. Entonces tendríamos aquí que h por la densidad del cuerpo por g tendría que ser igual a h minúscula por la densidad del fluido y por g. Y aquí la g se nos va, y lo que estamos calculando es la altura h,
que hace que se quede en equilibrio el peso con el empuje. Y esa altura h, si la despejamos de aquí, pues sale que es igual a h grande por la densidad del cuerpo partido por la densidad del fluido. Esta es la profundidad a la cual la boya se quedaría en equilibrio. Y por eso la vamos a llamar h sub 0. Esa es la profundidad de referencia, podemos decir. Y lo que va a ocurrir va a ser que si por lo que sea la sumergimos un poquito más, entonces el empuje será mayor que el peso y va a actuar la fuerza recuperadora. Y eso es lo que queremos plantear en la ecuación de arriba. Lo que ocurre es que si utilizamos como variable la letra h, pues la ecuación se va a complicar un poco. Y aquí vamos a plantear una buena idea, y es utilizar como variable, esta sería la h sub 0, y vamos a plantear lo que suceda, pero lo que suceda a partir de la profundidad de equilibrio. De esa forma, la nueva variable y me va a describir la típica posición del movimiento vibratorio armónico simple, porque la y sí que va a oscilar en torno a la situación de equilibrio. Y de esta forma vamos a poder plantear una ecuación que se nos va a simplificar utilizando como variable la y en vez de la variable h. Y lo que vamos a hacer va a ser utilizar entonces esta relación. Aquí lo que vemos es que la h total es igual a h sub 0 más la y. Y eso va a ser lo que vamos a sustituir en esta ecuación. ¿Vale? Venga, vamos a sustituir. Y aquí nos quedaría que G por la H mayúscula, por la densidad del cuerpo, menos la H, pero claro, la H ya hemos dicho que la vamos a cambiar por esta otra expresión, H sub 0, H sub 0 más la Y por la densidad del fluido y por G, igual a H mayúscula por la densidad del cuerpo y por A. ¿Y de qué manera se nos va a simplificar? Pues yo creo que aquí ya podemos ver lo que va a ocurrir, y es que el H sub 0, si lo ponemos como lo que es lo que tenemos ahí, me queda G, H, densidad del cuerpo, menos, voy a poner indicado, H por la densidad del cuerpo, densidad del fluido, más Y por la densidad del fluido, por G, H, densidad del cuerpo y por la A. Y si ahora deshacemos este paréntesis, pues fijaros lo que sucede. Tengo aquí la G, la H mayúscula, densidad del cuerpo, y aquí cuando deshaga el paréntesis me quedará la H por la densidad del cuerpo, la densidad del fluido, esta que tenemos aquí, se va a cancelar con esa y me va a quedar la letra G. O sea que estos dos términos se me van a cancelar. Uno está con un signo más, otro está con signo menos y desaparece. Y lo único que me va a quedar aquí va a ser, voy a reordenar estas letras que me quedan, esto me queda la densidad del fluido por la G, por la Y, igual a H por la densidad del cuerpo y por la A. Y con el signo menos es muy importante. ¿Por qué? Pues porque esto ya tiene el aspecto de que aquí está actuando una fuerza recuperadora. Esta es una fuerza recuperadora muy parecida al famoso Kx de la ley de Hooke. Pero para verlo más claro, voy a pasar estos factores, los voy a pasar dividiendo al otro lado y me va a quedar que menos la densidad del fluido por G partido por la densidad del cuerpo por H es igual a la aceleración. La aceleración que la voy a poner como derivada segunda de la I respecto del tiempo dos veces. Y esto lo vamos a encuadrar porque esto es ni más ni menos la clave. Me falta la letra I, muy importante, ahí la ponemos. Esta letra I, la variable, y esta es la ecuación que me dice que ya hemos terminado. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a una expresión que es ni más ni menos que la ecuación del movimiento armónico simple, que es esta que tenemos aquí. Es efectivamente la aceleración a la derecha, derivada segunda de la I respecto del tiempo dos veces. Aquí tenemos la variable X, en nuestro caso la variable es la letra I, que lo hemos puesto ahí en otro color, y un factor delante, que es este que tenemos aquí, con un signo menos. Siempre que lleguemos a una ecuación de esta forma, o mejor, siempre que lleguemos a una ecuación de esta forma, siempre que lleguemos a esta ecuación, habremos llegado a una ecuación del tipo de movimiento armónico simple. Y aquí, haciendo un poquito de transformaciones de letras, hemos llegado a una expresión que es idéntica a esa. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que todo esto que tenemos aquí es ni más ni menos que el omega cuadrado.
Y esto pues es una ventaja, porque omega, si os acordáis, en el movimiento armónico simple decía la frecuencia de oscilación, decía lo rápido que oscilaba el muelle o lo rápido que oscilaba el péndulo. Y teníamos unas fórmulas para calcular la omega para un sistema masa muelle o la omega para un sistema de un péndulo simple. Pues aquí hemos conseguido calcular cuánto va a valer la omega para la oscilación de una boya que está flotando en la superficie del agua. ¿Y cuánto valdría en este caso la omega? Pues la omega sería la raíz cuadrada de la densidad del fluido por G partido por la densidad del cuerpo y por la H. Esta es la omega de vibración, que depende de las densidades del cuerpo y del fluido, depende de la altura de la boya, etc., ¿no? De manera que ya sabemos cómo se va a mover esa boya. Y esa boya, si queremos ya rematar la faena, pues podríamos decir que verificará una ecuación del tipo del movimiento armónico simple. Es decir, I de t, aquí la variable es la I, no es la clásica X, será igual a una cierta amplitud por el seno de omega t más un desfase phi sub 0, y aquí ya resolveríamos el ejercicio como hemos resuelto tantas veces un ejercicio de un sistema masa muelle o de un péndulo. Solo que en este caso lo que se está moviendo pues es una boya subiendo y bajando, y la frecuencia con la que lo hace pues ya sabemos cómo calcularla. Pero insisto, aquí lo más importante es que veáis cómo a partir de un ejercicio en principio extraño, pues uno se encuentra con una solución que nos tiene que resultar familiar, y es la solución típica de muelles o de péndulos que está representada en esta ecuación. Siempre que resolvido cualquier ejercicio, por extraño que sea, lleguéis a una ecuación de este tipo, siempre el problema, por así decirlo, ya estará resuelto, porque la solución es de este tipo y de paso habréis calculado cuánto vale la omega de oscilación. Y otro tanto sucedería si aplicáramos la segunda ley de Newton a este sistema o a este sistema, solo que en ese caso la omega saldría una fórmula, por supuesto, distinta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esto, como veis, es bastante común y está asociado, y aquí vamos a entrar ya en cuestiones ya un poco de saber cuándo va a ocurrir esta magia de que nos vamos a encontrar con el movimiento armónico simple. Está asociado con el hecho de que actúen fuerzas recuperadoras que sean del tipo del muelle, es decir, que sean fuerzas que sean proporcionales al desplazamiento. Eso es la fuerza típica de un muelle, y siempre que aparezcan fuerzas de este estilo, es decir, que cuanto más se aleje la partícula del punto de equilibrio, más intensa sea la fuerza. Cuando la X sea grande, fuerza grande; cuando la X sea pequeña, fuerza pequeña; si la X es cero, fuerza cero. Siempre que suceda esto, siempre nos vamos a encontrar con que la solución es del tipo del movimiento armónico simple. Y aquí, pues sí, nos hemos encontrado con eso, lo hemos visto aquí. Cuando hemos cambiado la variable, aquí nos hemos encontrado con que la fuerza, que es lo que tenemos, la fuerza total, que es lo que está quedando aquí, es proporcional a la I, es decir, es proporcional a cuánto se está alejando la boya de la profundidad de equilibrio. Así que la clave de que aparezcan movimientos armónicos simples es que la fuerza sea de este tipo. Y entonces hay que tratar de ir un poco más allá. ¿Siempre vamos a encontrar fuerzas de ese tipo? Bueno, pues ya os digo que sí y no. Concretamente, la famosísima ley de Hooke, que es la que está detrás de esta formulita, conviene que sepáis que es una ley aproximada. Realmente los muelles, cuando ejercen fuerzas proporcionales al alargamiento del muelle, siempre y cuando el alargamiento no sea demasiado grande. Y esto pues uno lo puede ver en una gráfica. La gráfica de cómo varía la fuerza de Hooke en función de la X, pues resulta que no es una gráfica exactamente lineal, sino que es una gráfica lineal al principio, pero luego esa gráfica se puede curvar de alguna manera extraña. De manera que esta proporcionalidad que estamos viendo aquí solo se cumple pues cuando la X sea pequeña. En un rango de X suficientemente pequeño, es en ese rango cuando podremos decir que se verifica la ley de Hooke y por lo tanto tendríamos un movimiento armónico simple. Pero si un muelle los tiramos más de la cuenta, entonces la fuerza ya no será proporcional a la X, sino que actuarán unas funciones distintas, generalmente más complicadas. Así que no siempre vamos a tener la ley de Hooke. Eso sí, siempre que el alargamiento, la deformación sea suficientemente pequeña, entonces en ese rango generalmente sí que vamos a poder hacer una aproximación, y esta es la clave del asunto. Y es que la mayor parte de los sistemas físicos ejercen fuerzas recuperadoras, pero que no son exactamente proporcionales, sino que tienen formas un poco distintas. Bueno, pues detrás de esto, ya para acabar toda esta historia, quiero que sepáis que hay un teorema, que es el teorema de Taylor, que dice que cualquier función matemática, por compleja que sea, en un entorno suficientemente pequeño, se puede aproximar por ejemplo, por una función lineal. Entonces, aunque
para los ingenieros o en la investigación científica nos pueden aparecer fuerzas que no son exactamente lineales, siempre que las deformaciones sean suficientemente pequeñas, podríamos llegar a encontrar, según el desarrollo de Taylor, una fuerza que fuera proporcional a la X. Y siempre que tenga una fuerza proporcional a la X, ya sabemos lo que vamos a obtener. Obtendremos un movimiento armónico simple. Bueno, pues me imagino que esto en futuros cursos de física os lo desarrollarán un poquito mejor, pero de momento sí que quiero que tengáis muy claro que el movimiento armónico simple es muy importante, sale en muchísimos sistemas físicos y sale porque siempre vamos a poder encontrar, o casi siempre vamos a poder encontrar, fuerzas proporcionales al alargamiento, y eso nos va a dar lugar a movimientos armónicos simples, por supuesto, en muelles, en placas cargadas, en planetas atravesados por túneles o en boyas que están flotando y en átomos que se unen. Así que no dejéis de estudiarlos, que son de verdad muy importantes. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.